Quería hablar un poquito acerca de los falsos profetas. Perdone o disculpe un poquito que estoy con la voz un poquito ronca. Vamos a hacer el esfuerzo de poder tratar lo más claramente posible. En cuanto, hermano, a los falsos profetas, la Biblia nos advierte sobre ellos en varios pasajes. Vamos a estudiar algunos versículos que nos ayudarán a entender este tema que, por cierto, hermano, también es muy controversial. Antes que nada, debemos entender el papel del profeta en la Biblia. Por ejemplo, un profeta, hermano, es una persona considerada intermediaria entre la divinidad y la humanidad. Es la encargada de comunicar revelaciones, proclamar la verdad divina y a menudo, hermano, predecir acontecimientos futuros, funcionando como un mensajero o un portavoz de Dios. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? En el Antiguo Testamento, hermano, Dios habló por medio de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento también aparecen profetas. Por ejemplo, Juan el Bautista es considerado el último gran profeta antes de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 13, la frase se nos dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, esto significa que Juan el Bautista marcó el final de una era, siendo el último profeta del Antiguo Testamento que anunció la venida de nuestro Señor Jesús. Con Juan, hermano, la época antiguo testamentaria terminó y comenzó el anuncio del reino de Dios, cumpliéndose la ley y los profetas en Jesús. Ahora bien, en la iglesia primitiva se mencionan profetas como Ágabo en el libro de Hechos capítulo 11 y 28 y también se menciona a las hijas de Felipe que eran profetisas. Por ejemplo, en Hechos 11:27 dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Con el cambio de dispensación, hermano, Juan el Bautista fue el último profeta del antiguo pacto que anunció la inminente llegada de Jesús. Ya en el Nuevo Testamento, tras la ascensión del Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la profecía continuó, pero con una función diferente. Ya no anunciaba la venida del Mesías, sino, hermano, que lo que hacía era fortalecer, edificar y dar instrucciones a la iglesia. El rol de Agabo fue de un profeta, hermano, auténtico del nuevo pacto, reconocido, hermano, por la comunidad cristiana, que comunicaba revelaciones específicas del Espíritu Santo, como la hambruna en tiempos de Claudio o el encarcelamiento del mismo apóstol Pablo. Mientras los profetas del Antiguo Testamento profetizaban la redención y la próxima aparición del Mesías, Agabo y otros en el Nuevo Testamento, como las hijas de Felipe, profetizaban dentro de un marco de la salvación, redención y consagración, enfocándose en la dirección y la preparación de la iglesia. Los profetas que anunciaban la venida del Mesías terminaron con Juan, pero el don de profecía continuó en la iglesia primitiva para guiarla bajo el nuevo marco del Espíritu Santo en el principio de la cristiandad, o sea, en la iglesia primitiva, al comienzo. Cuando leemos el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 11, dice de la siguiente manera: Él mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bajo esta dispensación del nuevo pacto en la iglesia primitiva, note eso, se desarrolló este don, con el único fin de perfeccionar ¿qué cosa? A los santos, como los apóstoles, profetas como Agabo, que Dios utilizó, a Felipe como con el don de evangelista y a los pastores, maestros, etcétera. Ahora bien, después que se constituyó estos dones en el comienzo del cristianismo, de la iglesia primitiva, se nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas,
Recordemos que Dios utilizó ángeles, Dios utilizó profetas y Dios utilizó hombres imperfectos como usted y como yo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que nos quiere mostrar el autor de los Hebreos es de la superioridad de Jesús como la revelación final y máxima de Dios. Establece que tras hablar por profetas en el pasado, Dios ahora nos habla, ¿qué dice? A través de su Hijo. ¿Y cómo nos habla? Por medio de su palabra. Cristo es la culminación y la revelación final del plan perfecto y maravilloso de Dios para con toda la humanidad. Esto afirma la divinidad de Jesús, obviamente, y lo presenta como el centro de la revelación de Dios y la máxima autoridad, superando inclusive a los profetas. Él es el profeta de profetas. Ahora mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética que tenemos ahora nosotros? La Escritura, la Biblia. Esa es la palabra profética más segura, a la cual dice el apóstol Pedro, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro, hermano, destaca la fiabilidad absoluta de la palabra profética, o sea, de las Escrituras, de la Biblia, como una luz, como un guía en un mundo oscuro. Pedro insta a los creyentes, a nosotros, a prestar atención a la Biblia, comparándola con una antorcha que ilumina hasta que la verdad de Cristo, el lucero de la mañana, se establezca plenamente en nuestros corazones, hasta que esta escritura, esta palabra profética, esté aquí en nuestro corazón, día y noche. Lo cual, hermano, nos aconseja el apóstol Pedro a estar atento a ella, a la escritura. Esa es la palabra profética más segura, confiando en ella al 100%. Todo lo que tenemos que saber, hermanos, sobre nuestra redención, sobre nuestra salvación y sobre nuestro pasado, presente y futuro, ya está revelado y profetizado en las Escrituras. En lo personal, hermano, creo que hoy en día se ha hecho un uso desmedido de este don como otros dones, lamentablemente para mal, enfocándolo en banalidades humanas y vanaglorias que no tienen nada que ver con la edificación, consolación y preparación de la iglesia. Profetizando en muchas iglesias de corte neopentecostal cosas como el materialismo, prosperidad, riquezas y eventos que nunca llegan a cumplirse, hermano. Terremotos, huracanes y hasta el colmo de dar fechas de la venida del Señor Jesús. Cada vez que hay algún conflicto bélico, salen estos pseudos profetas anunciando el fin de los tiempos. Cada vez que hay conflictos en Medio Oriente, abundan estos pseudos profetas que lo que hacen es aprovecharse de la ignorancia e ingenuidad de algunos creyentes que creen a estos farsantes. Ahora bien, hermano, las Escrituras nos advierte acerca de estos falsos profetas. Si nosotros leemos, hermano, Mateo capítulo 7, versículo 15, el mismo Señor Jesús nos advierte y nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, mas el árbol malo da frutos malos. El Señor nos enseña, hermano, a discernir a los falsos profetas examinando sus acciones y enseñanzas, sus frutos, en lugar de sus apariencias o palabra. Jesús advierte que la verdadera calidad espiritual se revela por la conducta, destacando que un buen corazón produce buenas obras y un mal corazón produce obras malas. Este pasaje, hermano, nos enseña que los falsos profetas pueden parecer inofensivos, pero sus acciones y enseñanzas revelan su verdadera naturaleza de maldad. Es importante observar los frutos de sus vidas y enseñanzas, hermano, entendiendo que no tenemos que dejar que nos envuelva con la sutileza de sus palabras, sino que es muy importante ver sus frutos o testimonio, como dice la Biblia, a la palabra y al testimonio. En 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también
entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro nos advierte que dentro del mismo pueblo hay falsos profetas que pueden introducir enseñanzas dañinas, destructoras, que pueden llevar a la perdición a muchos, y de hecho, hermano, estos tienen muchos seguidores. Es crucial discernir la verdad de la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. Juan, hermano, nos advierte a los creyentes a no creer a todo el que dice hablar por el Espíritu de Dios, sino, hermano, poner a prueba las enseñanzas para distinguir si provienen de Dios o si son falsos profetas. El versículo insta, hermano, al discernimiento espiritual debido a la presencia de engañadores en el mundo que dicen: el Espíritu me ha dicho, el Espíritu me ha hablado, el Espíritu aquí y el Espíritu allá. Tengamos mucho cuidado, hermano. Este versículo nos exhorta a probar y discernir las enseñanzas que estamos escuchando. No debemos aceptar todo lo que se dice sin compararlo con la Escritura, con la palabra profética más segura. Hermano, la Biblia nos advierte severamente en Jeremías 23:25. Mire lo que dice: yo he oído lo que aquellos dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Jeremías 23:31-32 se nos dice Jehová: he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los profetas, los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hermano, Jeremías expresa la severa condena de Dios hacia los falsos profetas, que inventan sueños y mensajes atribuyéndolo falsamente a él. El Señor declara, el Señor ha dicho. Dios, hermano, se declara en contra de quienes engañan a su pueblo con mentiras y presunciones, señalando que no fueron enviados por él y no traen ningún beneficio alguno para la iglesia. Estos profetas engañosos buscan hacer olvidar el nombre del Señor y extravían al pueblo con falsas lisonjas, utilizando sueños inventados y blasfemando del verdadero mensaje de Dios para su iglesia. En resumen, hermano, los falsos profetas son aquellos que distorsionan la verdad de Dios y pueden llevar a las personas por caminos equivocados. Es fundamental conocer la palabra de Dios y estar alerta para discernir la verdad. Los profetas bíblicos del Antiguo Testamento fueron mensajeros, hermano, designados por Dios para comunicar su voluntad al pueblo. Su función principal no era solo predecir el futuro, sino denunciar la violación de la alianza del pacto con Dios y llamar al arrepentimiento. Los profetas bíblicos transformaron la tragedia de la infidelidad humana para con Dios en una historia de esperanza y redención en la futura venida del Mesías. Su mensaje sigue siendo relevante al destacar la necesidad de integridad, justicia y lealtad a Dios, culminando en la promesa del Mesías, quien es visto como el cumplimiento final de la restauración profética. Creo en el don profético y que Dios utiliza a personas que llevan un mensaje de redención, salvación y arrepentimiento, y no los supuestos profetas que desmedidamente proliferan y abundan con mensajes meramente banales, carnales, que solo hablan lo que ellos quieren escuchar sobre cuestiones triviales como riquezas, abundancias, prosperidad y todo, hermano, con el símbolo del dólar. Lamentablemente han rebajado a eso lo que es el verdadero mensaje de Dios. Estemos atentos, hermanos, discernamos todo, juzguemos la profecía, como dice en 1 Corintios 14:29, y probemos los espíritus, como dice en 1 Juan 4:1. Termino con el consejo del apóstol Pedro, lo que hemos leído en 2 de Pedro 1:16.
porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, hermano, que ninguna profecía de la Escritura, hermano, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado, hermano. Tengamos los ojos bien abiertos y que podamos discernir. Y que el Señor nos dé entendimiento. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, y nos estaremos viendo Dios mediante. Bendiciones a todos.